Ya, hermanos, vamos a comenzar. ¿Sonó el teléfono de alguien? Ya, oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos diste vida, Señor, en este día. Y si nos das vida, Señor, en este día es para adorarte, es para reunirnos, Señor, en la Santa Asamblea, Señor, con tu pueblo, para aprender más de ti, Señor, para adorarte y tener comunión, Señor, con los tuyos. Te agradecemos, Señor, también porque podemos llegar acá, Señor, a este lugar. Tú provees los medios, Señor, y te pedimos, Señor, entonces que tú seas con nosotros en esta mañana, Señor, esta hora, Señor, para estudiar acerca de la historia, Señor, de tu iglesia. Y luego, Señor, en la adoración, junto con nuestros hermanos, Señor, te pedimos que tú nos bendigas, que nos dirijas, que nos des de tu sabiduría, Señor, para poder ver tu mano en la historia. En el nombre de Cristo, amén. Yo les había dicho que íbamos a continuar con la historia de la iglesia en Inglaterra, pero no, nos vamos a saltar, vamos a irnos hacia el norte de Inglaterra para hablar un poquito acerca de la historia en Escocia. ¿Y por qué decidí irme a Escocia y no continuar en Inglaterra? Porque después las historias de ambas naciones se van a unir. Y entonces si yo continuaba con Inglaterra, íbamos ahí a después tener que volver a Escocia, volver atrás y tratar de hacer lazos que podemos hacerlo más de forma. Si continuamos después contando la historia de ambas naciones juntas. Vimos la semana pasada entonces la reforma en Inglaterra, o por lo menos un poquito de ella, y hoy día quiero hablarles un poco acerca de la reforma escocesa y principalmente la vida de John Knox. Estaba leyendo algunos artículos de historia de la reforma escocesa, y contaba ahí uno de los, no sé si era verdad, ustedes saben que cuando alguien escribe, coloca ilustraciones, no todas son verdaderas. Dice que iba un estadounidense, llegó a Escocia y tomó un taxi y le dijo que lo llevara a tal lugar, y entonces va el taxista y nota que era estadounidense, así que le va relatando también cuáles son los lugares donde está pasando, por qué esos lugares son importantes, y entonces va pasando por una calle y le dice, mire, ahí está el estacionamiento de John Knox, la tumba de John Knox, porque la tumba de John Knox hoy día es un estacionamiento. Construyeron ahí las calles encima de donde donde había antes cementerio, y dejaron simplemente una placa en el suelo que identifica dónde está la tumba de John Knox. Y entonces este americano le dice, bueno, ¿y quién es John Knox? Y entonces le dice, pero anda a leer tu Biblia, le dijo. Bueno, John Knox no aparece en la Biblia, pero sí es sumamente importante en la historia de la iglesia y de la nación de Escocia. Es un hombre querido y también sumamente odiado. Cuando uno lee depende de quién esté contando la historia, para unos es un gran pastor, para otros es uno de los rufianes de la Reforma. Entonces quiero que hablemos un poquito acerca de la vida de John Knox y que veamos algunas de sus contribuciones importantes para la historia de la iglesia en el siglo XVI. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la reforma en Inglaterra, y ahí nos centramos, la primera parte, que en realidad fue como el 75% de la clase, en la historia de los reyes y las reinas. Hablamos un poquito al final
sobre los teólogos. Pero estuvimos hablando principalmente en los reyes y las reinas de Inglaterra. La reforma en Escocia se centra principalmente en una reina, la reina María, la reina de los escoceses. Así ese es su apodo. Como todavía en Inglaterra María la Sanguinaria, esta es María la reina de los escoceses. Ella fue criada en una familia católica. Por lo tanto, aquí ya hay un gran conflicto cuando comienza la reforma en Escocia. John Knox es descrito en algunos textos, algunos poemas, o específicamente en un poema de un autor que se llama Sherwood Wirt, que dice como un hombre de Dios que hizo la tarea de Dios en el tiempo de Dios. Knox era un sacerdote católico romano, pero al principio de su adultez fue un abogado. Después él fue el tutor de algunos niños de familias protestantes y continuó después en su vida dentro de las profesiones que realizó como un guardaespaldas. Fue guardaespaldas de George Wishart, uno de los grandes reformadores escoceses, amigo de John Knox. George Wishart fue uno de los primeros pastores que predicó la fe protestante en Escocia. Fue uno de los pioneros entonces de la fe protestante en Escocia. Él era un predicador reformado, un predicador muy conocido y de convicciones muy fuertes, que por lo tanto chocaba con la reina. Él no confiaba en las autoridades romanas, como en la reina especialmente, y bueno, la reina tampoco confiaba en él. Y entonces él fue arrestado. Un grupo de, no sé si en ese tiempo habían policías, soldados, fue liderado por el cardenal de la Iglesia Católica, el cardenal Beaton, y lo tomaron preso. Esto fue obvio para la gente alrededor de Wishart, y bien Knox era su guardaespaldas. Entonces él tenía que hacer algo, porque él tenía que defender a Wishart para que no lo tomaran preso. Pero aquí era obvio que no tenían nada que hacer, no tenían cómo defenderse. Y entonces Wishart le dice a Knox que guardara su espada, que se fuera a su casa, que se fuera a estar con su esposa y con sus hijos, porque un mártir era suficiente. Y entonces Knox guardó su espada, se fue a su casa, y ese mismo día George Wishart fue asesinado. Lo que sabemos después de Knox es que él aparece siendo pastor en el castillo de St. Andrews, en Escocia. Este castillo, que era de romanos, era de la iglesia romana, fue tomado por la fuerza por los protestantes. Y para tomar, uno de los eventos que llevó a la toma de este castillo fue el asesinato del cardenal Beaton. Aquel que mandó matar a George Wishart. Los protestantes después se vengaron y lo mataron. Es uno de los periodos oscuros, de los periodos que todavía hay mucho que estudiar en el tiempo de la reforma escocesa. Algunos lo van a defender este evento, otros van a decir que no hay ningún tipo de defensa. Yo todavía no sé, tengo que ver un poquito más acerca de eso. Y entonces los protestantes que toman este castillo comienzan a vivir ahí, pero después el ejército francés viene a Escocia y toma a estos protestantes presos, y entre ellos estaba Knox. Y entonces Knox es hecho esclavo y es vendido
para trabajar en los barcos, especialmente remando en los barcos. Ustedes han visto esas películas, ¿cierto? Donde los esclavos los colocan ahí a remar y claro, hay uno que va tocando el bombo y ahí tienen que ir remando al ritmo de ese que va tocando. Bien, Knox trabajó, pudiéramos decir, remando dentro de los barcos. ¿Por qué? Porque aquí había una antigua alianza entre Francia y Escocia. Les mencioné que la reina era católica y por lo tanto había esta fuerte alianza también con, con la nación de Francia. ¿Por qué? Porque Inglaterra era enemigo de los dos. Inglaterra era enemigo de Escocia y era enemigo de Francia. Entonces, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eh, entonces estuvo casi 2 años así siendo esclavo en los barcos franceses. Eventualmente fue después liberado, donde él, en vez de volver a Escocia, él se va a Inglaterra, porque ya estaba reinando el rey Eduardo VI. ¿Quién fue Eduardo VI? ¿Recuerdan? Rey protestante, de los 10 a los 16 años. Entonces, Knox se va a Inglaterra porque él ve esta oportunidad como una oportunidad para poder hacer crecer la reforma, no en su Escocia natal, pero sí en Inglaterra. Y ahí entonces él se transforma en un pastor de la iglesia de Inglaterra. Knox fue anglicano en su tiempo. ¿Qué pasó después de Eduardo VI? Después que murió el niño, asumió una reina, María la Sanguinaria. Y entonces los protestantes fueron muertos con Mary Bloody. Bloody Mary. Y entonces los que no fueron muertos tuvieron que huir, entre ellos Knox. Segunda vez que pasa por algo así, y él se va a Frankfurt en Alemania. Y entonces ahí ya él comienza a tener algún contacto con los luteranos, pero luego, no sé qué tipo de problema habrá tenido ahí en Frankfurt, él se fue a Ginebra. Y Ginebra es la ciudad de la Reforma calvinista. Ahí en Frankfurt y Ginebra, él toma una posición más estricta en cuanto a la necesidad de la pureza de la iglesia. Por eso yo les decía que en Inglaterra él era un anglicano, él todavía podía convivir con ese sistema que no era totalmente protestante, que aunque eran protestantes, todavía había mucho de sistema de gobierno y de creencias y de prácticas romanistas, pero cuando él va ya a las naciones ya protestantes en Europa, en Alemania y en Suiza, Ginebra, entonces él comienza, o él hace sus posiciones protestantes mucho más coherentes y consistentes y por lo tanto también más estrictas. Por lo tanto también se dice que John Knox no solamente es padre del presbiterianismo, sino que también es padre del puritanismo. Aunque los puritanos eran ingleses, presbiterianos, escoceses. Y entonces él hizo todo lo posible ahí en Ginebra, pensando en la purificación de la iglesia en Inglaterra. Para Knox, el tiempo más feliz de su vida fue el tiempo en Ginebra. Ahí él no sufrió ningún tipo de persecución, él fue pastor, no tenía que estar predicando mirando por la ventana a ver quién iba a entrar a buscarlo, a matarlo. Y entonces él dice de Ginebra que es la escuela más perfecta de Cristo sobre la tierra. Y él predicaba ahí en Ginebra para los refugiados ingleses. La gente en Ginebra pasaba por fuera de una iglesia y escuchaba a Calvino predicando y avanzaba un par de cuadras y escuchaba a Knox predicando.
Eh, Sin embargo, aunque estaban muy cercanos, Knox y Calvino no eran uña y mugre. Tenían diferencias entre ellos, no en cuanto a teología, pero sí en cuanto a carácter. Calvino, me parece que lo mencioné la semana pasada, Calvino era un hombre mucho más paciente que Knox, también era más político que Knox. Él sabía que los gobernantes civiles debían ayudarle en su empresa de reformar la iglesia, y muchas veces él escribía a los gobernantes civiles le decían, no, nosotros no creemos esto, no vamos a aceptar esto. Calvino simplemente decía, voy a esperar y vamos a ver en el futuro si es que ellos son convencidos. Así, por ejemplo, algunas posiciones de Calvino que son muy conocidas, como la cena semanal, nunca fueron practicadas, nunca las vio. Él esperó que se convirtieran a esa posición los gobernantes civiles, pero eso nunca pasó. Finalmente él nunca tuvo conflicto con eso. ¿Por qué yo les menciono esto? Porque la semana pasada hablamos de el libro de Knox, del el primer toque de trompeta contra el gobierno de las mujeres. Cuando Calvino, o cuando Knox le dijo a Calvino que él estaba escribiendo este libro, Calvino le dijo, no, para. Esto no te va a servir en tu empresa, en tu trabajo de reformar Inglaterra, entre el monstruoso régimen o gobierno de las mujeres, así se llama el libro. Y en este tiempo, Knox, aunque estaba en Ginebra, había tres reinas, o tres Marías, que gobernaban los lugares donde él quería estar. Estaba María la Sanguinaria en Inglaterra, estaba María, la reina de los escoceses, que era María Estuardo, para los que ven series, era la reina de los escoceses, y también había otra María, que en realidad era quien gobernaba en Escocia, porque María de los escoceses estaba en Francia. Eh, Vamos a hablar un poquito más de ella en un poquito tiempo, avanzando un poquito en la clase. Y entonces Knox ataca el gobierno de estas mujeres, aunque no solamente de estas mujeres, sino que también él va a decir que es la ley divina y la ley natural que se opone al gobierno de las mujeres sobre los hombres. Y entonces su contexto era que solamente había mujeres gobernando. Calvino le dice, mira, anda con calma porque nosotros encontramos en la escritura gobierno de algunas mujeres como Débora. Va a decir, esto no es lo normal, esto no es lo que debe ser, pero Dios permitió, entonces anda con calma a ver qué es lo que Dios quiere con el gobierno de estas mujeres. Knox no lo escuchó y publicó su libro. Y obviamente fue enviado a Inglaterra y Escocia. Eh, eh, sí, no sé, yo creo que fue en realidad o sea, está la posición teológica en Knox, pero también el contexto donde hubiera solamente mujeres que fueran católicas, que fueran totalmente contrarias y perseguidoras de la iglesia, que los hizo publicar este libro tan vehementemente. Eh, el problema para Knox y para la Reforma es que este libro ofendió, obviamente, a las tres mujeres que estaban reinando en estas naciones, y lo que hizo que la causa protestante fuera aún más odiada en estas naciones. Eh, Aunque ya no estaba la reina María en Escocia, estaba la reina Isabel primera, no fue tan antigua la reina Isabel que murió hace poco, fue viejita, pero no tanto. Estaba ahí la reina Isabel en Inglaterra, y en realidad ella nunca tuvo mucha preocupación, aunque fue ofendida de alguna forma por el libro, nunca tuvo mucha preocupación con Knox, ni con los protestantes, ni con los presbiterianos escoceses. Y ahí un poco se acaba por un tiempo la persecución. Y en ese tiempo entonces Knox vuelve a Escocia,
vuelve por poco tiempo, porque aún, aunque ya Inglaterra estaba había un poco más de libertad, en Escocia no. Entonces él va a Escocia, luego tiene que huir, y así me parece que son 3 veces que él va a Escocia y vuelve a Ginebra, y hasta que por tercera vez él volvió en 1559, y probablemente sea ese el año en el que nosotros podríamos hablar de el inicio de la reforma en Escocia, cuando Knox vuelve definitivamente a, a su nación. Eh, Comienza él la reforma en Escocia como un predicador. De John Knox tenemos muy pocos libros, al contrario de lo que tenemos de Lutero y de Calvino. Ellos escribieron muchos libros. Knox nunca se vio a sí mismo como un escritor o como un gran teólogo. Él se veía siempre como un predicador. Y sí, tenemos muchos más sermones de Knox que libros propiamente escritos por Knox. Entonces la reforma escocesa comienza no por la academia, aunque sí, Wishart, por ejemplo, era un profesor universitario, pero cuando comienza firme la reforma de la Escocia, comienza por el púlpito, comienza en la iglesia misma. Eh, y entonces la reforma escocesa es simple, y podríamos decir casi rústica. Incluso los sermones de Knox, él dice, la Biblia es clara, yo no tengo por qué oscurecer la Biblia cuando la predico. Entonces, él también trataba de ser un predicador muy, muy simple. Knox escribió una confesión de fe para la iglesia en Escocia, donde él básicamente adapta lo que él ya había hecho en Ginebra. Y aunque Knox, digamos, el nombre central de que los autores de esta confesión no fue escrita solamente por él, sino que fue escrita por 5 Juanes, 5 John. No me acuerdo ahora cuáles son los nombres de los demás, pero son 5, justo en la Providencia, parece que era un nombre, Juan era el nombre. Juan y María, claro, era un nombre común, y quizás más común que hoy día. Él escribió, ahora sí, el primer libro de disciplina de la Iglesia de Escocia, que no es como nuestro libro de disciplina, porque nuestro libro de disciplina dice cuáles son los pasos, cuáles son los procesos para disciplinar a una persona. El libro de disciplina que escribió Knox es un libro del gobierno de iglesia. Sería como nuestro directorio de gobierno de la iglesia. Y ahí entonces nosotros encontramos de forma más clara, aunque muy resumida, cómo la iglesia presbiteriana es gobernada. Pero como el presbiterianismo no se ve a sí mismo solamente como, como actuando en los asuntos eclesiásticos, este libro también trata, por ejemplo, de la relación de la iglesia con el Estado. La relación de la iglesia con el Estado es parte del gobierno presbiteriano. Y nosotros tenemos que verlo así. También tiene algunos asuntos los cuales trata sobre la educación. Knox estaba preocupado y él buscaba que todos los niños en Escocia tuvieran la oportunidad de ir a la escuela y de ser educados. Eh, de hecho, cuando en Escocia se tomaban los monasterios, eh, se tomaban los monasterios que eran de la Iglesia Católica, entonces se los tomaban y los vendían. Y gran parte de lo que se obtenía vendiendo los monasterios y las propiedades de la Iglesia romana se gastaba en dar educación